Cuentos macabros. El golpe resonó como un trueno en la penumbra de la carretera. Juan pisó los frenos con tanta fuerza que el chirrido desgarrador de las llantas sobre el asfalto silenció momentáneamente la música que retumbaba en el auto. Todo quedó en un extraño y antinatural silencio por unos segundos, roto únicamente por el acelerado latir de 4 corazones. ¿Qué fue eso?, gritó Fernanda desde el asiento trasero, su voz quebrada por el pánico. Miguel, sentado a su lado, se inclinó hacia adelante para mirar por el parabrisas. Fuera del auto, la oscuridad era total, iluminada apenas por los faros que temblaban ligeramente, proyectando su luz amarillenta sobre un camino desierto, flanqueado por un bosque denso. José, sentado en el asiento del copiloto, tragó saliva con fuerza antes de hablar. Creo que atropellamos algo, dijo, aunque ni él mismo parecía convencido de sus palabras. Juan no respondió. Tenía ambas manos aferradas al volante, sus nudillos blancos como el papel. Su respiración era errática, y en sus ojos se reflejaba algo más que miedo. Era culpa pura y palpable. Finalmente, rompió el silencio. «Voy a bajar a ver», murmuró con la voz temblorosa. «No, espera», dijo Miguel rápidamente agarrándolo del brazo. Su rostro estaba pálido como si hubiera visto un fantasma. «¿Y si es una persona?». Nadie respondió. Fernanda apartó la vista hacia la ventanilla, como si no quisiera enfrentar la posibilidad que flotaba en el aire. Miguel, con un nudo en la garganta, señaló hacia el parabrisas. «Mira, allá, hay algo en el suelo». Todos se inclinaron hacia adelante y ahí lo vieron. Una figura inmóvil a unos metros de distancia, justo en el borde del haz de luz de los faros. Era pequeña y delgada, demasiado pequeña para ser un adulto. Fernanda se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. «No puede ser», susurró. Juan abrió la puerta con movimientos torpes y salió del auto, arrastrando los pies como si llevara un peso imposible sobre los hombros. La noche estaba fría, y el viento que soplaba entre los árboles traía consigo un olor metálico y húmedo, un aroma que parecía incrustarse en la piel. El crujir de las hojas bajo sus botas resonaba como un eco en su mente, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó al cuerpo, se quedó congelado. No podía moverse, no podía hablar. Era un niño. Tendría tal vez unos 12 años. Su rostro estaba oculto tras una maraña de cabello oscuro y húmedo, pero su delgado brazo estaba torcido en un ángulo antinatural, y el charco oscuro que se extendía bajo su cabeza decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. «¿Es una persona?», gritó Miguel desde el auto sin atreverse a salir. Juan no respondió. Apenas podía respirar. El niño no se movía, no gemía, no daba señales de vida. Todo lo que podía hacer era mirarlo, sintiendo cómo el pánico lo paralizaba. «Juan». La voz de José lo sacó de su trance. El mayor de los 4 estaba ahora detrás de él, con los ojos clavados en el cuerpo. «Está muerto, ¿verdad?», Juan asintió, incapaz de decirlo en voz alta. José soltó un suspiro tembloroso y se pasó las manos por el cabello. «Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando», murmuró. Fernanda y Miguel finalmente se atrevieron a salir del auto. Fernanda tropezó al acercarse, agarrándose de Miguel para no caer. Cuando vio al niño, soltó un grito ahogado, cubriéndose la cara con ambas manos. «No, dime que no es real», gimió. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Miguel, mirando a Juan como si esperara una respuesta que él no podía dar. Juan se sentía atrapado, como si el mundo entero se hubiera cerrado sobre él. Todo había sucedido tan rápido. Una noche cualquiera, un camino desierto, un instante de descuido. Y ahora, esto. Quería gritar, quería llorar,
Quería despertar y descubrir que todo era una pesadilla, pero la cruda realidad estaba frente a él, ensangrentada y silenciosa. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Miguel rompiendo el silencio. Su voz era firme pero temblaba en el fondo. «¿Estás loco?», respondió José rápidamente. «¿Y qué les vamos a decir? ¿Que atropellamos a un niño porque veníamos escuchando música y Juan no vio nada? Vamos a la cárcel, Miguel. Todos nosotros. Pero es un niño, José. No podemos simplemente dejarlo aquí», gritó Fernanda con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y qué sugieres que hagamos?», dijo José alzando la voz. «¿Arruinarnos la vida por un accidente?». La discusión se intensificó, cada uno lanzando argumentos entre gritos y sollozos. Pero al final, fue Juan quien tomó la decisión, la más terrible de su vida. «No diremos nada», dijo con una voz que no parecía la suya. Alzó la vista hacia sus amigos, su rostro pálido y marcado por el miedo. «Lo llevaremos al bosque y nos olvidaremos de esto. Nadie tiene que saberlo». Miguel abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Fernanda lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Y José, aunque parecía querer decir algo, finalmente asintió. «Será nuestro secreto», murmuró. Con manos temblorosas y corazones cargados de culpa, cargaron el cuerpo del niño y lo llevaron al bosque. No hubo palabras, solo el crujir de las hojas y ramas bajo sus pies. Enterraron el cadáver bajo un manto de tierra húmeda, prometiéndose nunca hablar de lo que había ocurrido. Cuando regresaron al auto, el silencio era insoportable. Fernanda no dejaba de sollozar. Miguel miraba por la ventana y José encendió un cigarro con manos temblorosas. Juan arrancó el auto y se alejó sin mirar atrás, dejando atrás mucho más que un cuerpo en el bosque. Dejaron atrás su humanidad, pero lo que no sabían era que el pasado no se entierra tan fácil, y el bosque nunca olvida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada uno de ellos intentó seguir adelante como si aquella noche nunca hubiera ocurrido, pero la sombra del secreto se cernía sobre sus vidas, un peso invisible pero insoportable. No hablaron entre ellos después de esa noche. Era como si, al evitarse, pudieran negar que alguna vez compartieron algo tan terrible. Juan, que siempre había sido el líder del grupo, comenzó a aislarse. Se retiró de sus estudios y empezó a trabajar en un taller mecánico, buscando refugio en la monotonía del trabajo físico. Su madre le preguntaba constantemente qué le pasaba, por qué ya no salía con sus amigos, pero él evitaba responder. Por las noches tenía pesadillas, siempre el mismo sueño. Estaba en el bosque, pero no podía moverse. Sentía que alguien lo observaba, una presencia fría e inmóvil detrás de los árboles. Entonces oía un susurro, bajo pero persistente, que repetía su nombre: «Juan, Juan». Se despertaba sudando, con el eco del susurro aún en sus oídos. Miguel, por su parte, intentó llenar el vacío con fiestas y alcohol. Cada noche era un exceso nuevo, una forma desesperada de escapar del recuerdo. Pero, al igual que Juan, no podía escapar de sus sueños. Veía al niño cubierto de tierra, parado al final de su cama, mirándolo con ojos vacíos. Cada vez que intentaba acercarse, el niño se desmoronaba en polvo, dejando tras de sí un olor a sangre que Miguel sentía incluso al despertar. Fernanda lo llevó peor que nadie. Siempre había sido la más sensible del grupo, y aquella noche la destrozó. Se obsesionó con limpiar todo a su alrededor, como si pudiera borrar la suciedad que sentía sobre su alma. No dormía bien, no comía bien. Sus padres la llevaron a terapia cuando la encontraron llorando sola en su habitación.
pero Fernanda no podía contarles la verdad. Solo dijo que había tenido un mal año. José era el único que parecía manejarlo mejor, o al menos eso aparentaba. Siempre había sido el pragmático del grupo y ahora trabajaba en un negocio familiar de carpintería. Sin embargo, incluso él sentía la culpa. Aunque no lo decía en voz alta, una punzada constante en su pecho le recordaba lo que habían hecho. De vez en cuando se sorprendía mirando por la ventana, convencido de que alguien lo estaba observando desde la calle. Todo cambió un año después, cuando los 4 recibieron un mensaje de texto idéntico en sus teléfonos. Sé lo que hicieron. Nos vemos en el claro del bosque a medianoche, o todos lo sabrán. Juan leyó el mensaje mientras trabajaba en el taller. Su corazón se detuvo por un momento y sus manos comenzaron a temblar. Inmediatamente intentó llamar a los demás, pero nadie contestaba. Tomó su coche y condujo directo al lugar donde todo había comenzado. Miguel recibió el mensaje en plena fiesta. Había bebido más de lo habitual esa noche, y cuando leyó las palabras en la pantalla de su teléfono, sintió que el alcohol subía como fuego hasta su garganta. Guardó el móvil en el bolsillo y salió corriendo, dejando atrás a sus amigos, que lo llamaban sin entender su repentino pánico. Fernanda estaba en su habitación, reorganizando por enésima vez su armario, cuando la notificación la sobresaltó. Al leer el mensaje, sintió que su mundo se desmoronaba. Rompió en llanto, pero sabía que no tenía elección. Tenía que ir. José, en cambio, no parecía sorprendido. Había estado esperando algo así durante meses. Cerró el taller temprano, recogió una linterna y se dirigió al bosque, como si aceptara que todo había llegado a un punto inevitable. El claro del bosque. A las 12 en punto, los 4 se encontraron en el claro del bosque, el mismo lugar donde habían enterrado al niño. La luna llena proyectaba una luz fantasmal sobre el suelo, y el viento frío hacía crujir las ramas de los árboles. Nadie habló al principio. Se miraron entre sí, sus rostros tensos, cargados de miedo y culpabilidad. ¿Quién mandó el mensaje?, preguntó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, pero alguien sabe lo que hicimos, respondió José, mirando a su alrededor con desconfianza. ¿Creen que alguien nos vio esa noche?, preguntó Fernanda, su voz quebrándose. Juan, que había permanecido callado, dio un paso adelante. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. Nadie nos vio. Fue de noche, en medio de la nada. Nadie. Se interrumpió cuando un ruido seco llegó desde los árboles. Todos giraron hacia el sonido, tensos como cuerdas de violín. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre hojas secas. ¿Hay alguien ahí?, gritó José, encendiendo la linterna que llevaba consigo. La luz recorrió el bosque, pero no reveló nada, solo árboles y sombras interminables. Sin embargo, el ruido continuó, acercándose cada vez más. «Esto no está bien», murmuró Fernanda, aferrándose al brazo de Miguel. «Cálmense, no hay nada», dijo Juan, aunque su voz temblaba. De repente, el sonido se detuvo. La quietud era abrumadora, como si el bosque entero contuviera la respiración. Entonces, una risa suave y cruel resonó entre los árboles, helándoles la sangre. Fernanda dio un paso atrás, tropezando con una raíz. Miguel sacó su móvil y encendió la linterna, pero incluso esa luz parecía insignificante en medio de la oscuridad. «¿Quién está ahí?», gritó José de nuevo, esta vez con más fuerza. La risa se convirtió en palabras, un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. ¿Recuerdan lo que hicieron? Yo sí. Los 4 se miraron aterrados. Fue entonces cuando algo surgió de entre las sombras, una figura envuelta en harapos oscuros, con el rostro oculto bajo una capucha. «Díganos qué quiere», gritó Miguel retrocediendo. La figura no respondió. Simplemente levantó un brazo y señaló hacia el suelo, hacia el lugar exacto donde habían enterrado al niño. Juan sintió un nudo en el estómago.
El suelo estaba revuelto, como si alguien hubiera escarbado en la tierra. Los 4 quedaron inmóviles, incapaces de apartar la mirada del suelo revuelto. Una sensación helada les recorrió el cuerpo. Fernanda empezó a sollozar, tapándose la boca con ambas manos para no gritar. «No puede ser», murmuró Juan, avanzando con pasos lentos hacia el lugar donde habían enterrado el cuerpo. Sus piernas parecían de plomo, y cada paso resonaba en su mente como una condena. Miguel lo detuvo, agarrándolo del brazo. «No te acerques. ¿Y si alguien está jugando con nosotros? ¿Quién podría saberlo?», respondió Juan, tratando de soltarse, pero la fuerza de Miguel lo mantenía en su lugar. José, con su habitual pragmatismo, tomó la linterna y apuntó directamente al suelo. La tierra estaba removida, las raíces rotas y las hojas dispersas. Había marcas de uñas o dedos que habían arañado la tierra. «Esto no es normal», dijo José con un tono bajo y controlado, aunque sus ojos mostraban el terror que sentía. De repente, la figura encapuchada dio un paso adelante, rompiendo la tensión. Su presencia era irreal, como si no perteneciera al bosque. Cada movimiento que hacía parecía retorcer el aire a su alrededor, deformando la realidad. «¿Quién eres?», gritó Fernanda, aunque su voz era apenas un murmullo ahogado por el miedo. La figura permaneció en silencio, pero lentamente levantó la cabeza. Bajo la capucha no había rostro, solo una oscuridad vacía, un abismo imposible de comprender. Y entonces habló. No se borra, no se olvida. Su voz era un eco sin origen, como si viniera de dentro de sus mentes en lugar del exterior. Fernanda gritó y retrocedió, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Miguel la levantó apresuradamente, pero su rostro estaba pálido, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo. «¡Basta!», gritó Juan, tratando de imponerse al miedo que lo consumía. Avanzó hacia la figura, señalándola con el dedo. «No sé quién eres, pero esto se acabó. Si piensas que puedes asustarnos». Antes de que pudiera terminar, la figura desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El bosque quedó en un silencio absoluto, interrumpido solo por la respiración acelerada de los 4. «Esto es una trampa», dijo José apretando los dientes. «Alguien está jugando con nosotros tratando de hacernos confesar». «¿Confesar qué?», preguntó Miguel con brusquedad. «No hay nada que confesar, nadie nos vio, nadie sabe lo que pasó». Fernanda lo interrumpió, su voz apenas audible. El cuerpo ya no está allí». La realidad de sus palabras los golpeó como un puñetazo. Todos miraron de nuevo hacia el suelo revuelto, donde antes había un cuerpo y ahora solo quedaba tierra removida. «Esto no tiene sentido», dijo Juan tratando de racionalizar. «Quizás un animal desentierra un cuerpo y lo arrastra sin dejar rastro», preguntó José, su tono afilado. «No puede estar vivo», gritó Miguel, sus nervios al borde del colapso. «Lo atropellamos, lo enterramos, está muerto». Fernanda rompió a llorar de nuevo, tapándose los oídos como si quisiera bloquear las palabras. «Paren, por favor, paren». En ese momento, sus teléfonos sonaron al unísono, una notificación que resonó como un disparo en la quietud del bosque. Los 4 miraron sus pantallas con manos temblorosas. Miren lo que hicieron. Acompañando el mensaje, había un video. Cuando lo reprodujeron, sintieron como el miedo se convertía en un pánico absoluto. El video mostraba el accidente desde una perspectiva imposible, como si alguien hubiera estado grabando desde los árboles esa noche. El auto derrapando, el golpe seco, el cuerpo del niño cayendo al suelo. Incluso se veía a Juan apagando las luces y a José cavando el hoyo en la tierra. «Esto no es posible», dijo Juan, retrocediendo unos pasos mientras su respiración se aceleraba. No había nadie allí. No había nadie. Miguel se agarró la cabeza tirando de su cabello como si quisiera arrancarlo.
Nos atraparon. Estamos acabados. Cálmense, gritó José, tratando de mantener el control. Esto puede ser falso. Alguien editó esto para incriminarnos. ¿Y el cuerpo?, preguntó Fernanda, su voz apenas un susurro. ¿Cómo explicas eso? El sonido de un teléfono sonando rompió la conversación. Pero esta vez no era una notificación, era una llamada. Juan fue el primero en mirar su pantalla. El número era desconocido, pero lo más aterrador era el nombre que aparecía en el identificador. Luis, el mismo nombre del niño que habían atropellado. No, dijo Juan, dejando caer el teléfono al suelo como si quemara. Los demás también miraron sus pantallas. Todos estaban recibiendo llamadas del mismo número. Fernanda, incapaz de contenerse, contestó. «Hola». Al principio solo se oyó estática. Luego, una voz familiar pero rota, como si hablara desde otro mundo. «¿Por qué me dejaron allí?». Fernanda dejó escapar un grito desgarrador, soltando el teléfono y cubriéndose el rostro. Miguel lo recogió y lo lanzó contra un árbol, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Tenemos que salir de aquí», dijo, agarrando a Fernanda del brazo y jalándola hacia el auto. «No podemos huir de esto», murmuró José, pero siguió al grupo de todos modos. Cuando llegaron al auto de Juan, encontraron algo que los dejó helados. En el parabrisas, escrito con letras temblorosas hechas de barro, había un mensaje. La verdad siempre sale a la luz. La atmósfera se volvió insoportable. El peso del aire mismo parecía aplastarlos. Sin embargo, subieron al auto, incapaces de pensar en otra cosa que no fuera escapar de ese lugar maldito. Mientras conducían de regreso al pueblo, el silencio dentro del vehículo era tan opresivo como el bosque que habían dejado atrás. Nadie se atrevía a hablar. Pero cuando llegaron a la carretera principal, se dieron cuenta de algo aún más aterrador. El camino estaba bloqueado por una hilera de coches abandonados. Y frente a esos coches, bajo la luz débil de la luna, estaba la figura encapuchada, esperándolos. El auto se detuvo en seco y un chirrido agudo rompió el silencio cuando Juan pisó los frenos con fuerza. El pánico en el interior del vehículo se palpaba en el aire. «¿Qué demonios es esto?», preguntó José, con los ojos fijos en los coches abandonados que bloqueaban la carretera. La figura encapuchada permanecía inmóvil frente a ellos, con las manos ocultas bajo el ropaje oscuro que se agitaba ligeramente con el viento. Era imposible distinguir algún rasgo, pero su presencia era sofocante, como si irradiara una amenaza tangible. «Tenemos que dar la vuelta», dijo Miguel con la voz quebrada, mirando hacia atrás como si esperara que algo saliera del bosque. «No podemos regresar», murmuró Fernanda temblando. Su mirada se clavó en el parabrisas. «Está aquí por nosotros». Juan, sudando y con las manos temblorosas en el volante, intentó encender el auto en reversa, pero el motor comenzó a toser, emitiendo un sonido metálico que cortó el breve momento de esperanza. «No, no ahora», gritó golpeando el volante con frustración. Antes de que pudieran reaccionar, las luces de los coches abandonados se encendieron al unísono, inundando la carretera con un resplandor cegador. La figura comenzó a caminar lentamente hacia ellos, cada paso resonando en la quietud como un latido. «Salgan del auto», ordenó José con voz firme. «¿Qué? ¿Estás loco?», respondió Miguel negando con la cabeza. «No sabemos qué es esa cosa». «No tenemos elección. Si nos quedamos aquí, estamos atrapados». Fernanda sollozaba mientras Miguel y José abrían las puertas del auto, seguidos por Juan, que temblaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. La figura se detuvo a pocos metros de ellos, su sombra proyectándose en el suelo iluminado. «¿Qué quieres?», gritó Juan, alzando las manos en un gesto de desesperación. La figura levantó un brazo y señaló hacia el bosque detrás de ellos. Ninguno de los cuatro se atrevió a moverse al principio, pero el encapuchado volvió a hablar con esa voz quebrada, resonante y llena de un odio indescriptible. «El lugar donde todo empezó».
José fue el primero en entender. Nos está obligando a volver. No pienso hacerlo, gritó Miguel con los puños cerrados. Esto es una locura. ¿Y qué otra opción tenemos?, preguntó José enfrentándolo. ¿Quedarnos aquí y esperar a que nos mate? No está vivo, insistió Miguel. Esto no es real. ¿Te parece que no es real?, respondió José, señalando los coches, las luces y la figura que permanecía inmóvil pero con una presencia aplastante. Finalmente, Fernanda rompió el silencio. Sí, vamos. ¿Nos dejará en paz? La figura no respondió, pero el aire alrededor de ellos parecía tensarse, como si el bosque mismo los empujara a tomar una decisión. Vamos, dijo José, avanzando hacia el encapuchado. Pero no voy a permitir que esta cosa nos controle. Los demás lo siguieron a regañadientes, moviéndose como autómatas, mientras el encapuchado los guiaba de regreso al sendero oscuro del bosque. Sus pasos eran pesados. El crujir de las ramas bajo sus pies parecía un eco sin fin. El aire se hacía más denso a medida que se adentraban en el bosque, y la niebla comenzó a formarse a su alrededor, envolviéndolos en un manto opresivo. Todo sonido natural desapareció, dejando solo el ruido de sus respiraciones y el latido acelerado de sus corazones. Cuando llegaron al claro donde habían enterrado el cuerpo, el suelo estaba completamente descubierto. Un agujero oscuro y vacío se abría en el lugar donde antes había tierra fresca. Sobre una roca cercana, algo los esperaba. La bicicleta destrozada del niño, colocada cuidadosamente como un monumento macabro. «Esto es una pesadilla», murmuró Miguel retrocediendo un paso. De repente, la figura se volvió hacia ellos y se quitó la capucha. Los cuatro contuvieron el aliento. La cara que apareció ante ellos no era la de un niño ni la de un adulto. Era una amalgama grotesca de carne y hueso, como si la muerte misma hubiera esculpido un rostro con las partes de una pesadilla. Sus ojos, negros como pozos, los miraban fijamente. ¿Por qué lo hicieron? La pregunta resonó en sus mentes como un grito desgarrador, y todos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión. Fernanda comenzó a llorar incontrolablemente, mientras Juan trataba de levantarse, pero sus piernas no respondían. «Fue un accidente», gritó José alzando las manos hacia la figura. «No queríamos hacerlo». La figura no respondió, pero algo cambió en su expresión inhumana. Sus ojos comenzaron a sangrar y su boca se abrió lentamente, revelando dientes afilados como cuchillas. «Todos pagan por sus pecados». Antes de que pudieran reaccionar, la tierra bajo ellos comenzó a temblar. Raíces y ramas surgieron del suelo, atrapando sus extremidades y arrastrándolos hacia el centro del claro. El agujero vacío se abrió más, convirtiéndose en un abismo negro que parecía devorar la luz misma. «¡Ayúdenme!», gritó Fernanda tratando de liberarse, pero las raíces eran como garfios que se clavaban en su piel. Miguel intentó alcanzarla, pero una rama lo golpeó en el rostro, dejándolo aturdido. Juan y José luchaban contra las fuerzas invisibles que los arrastraban, pero era inútil. El encapuchado se quedó inmóvil, observándolos mientras caían uno por uno hacia el abismo que se había abierto bajo sus pies. Su risa, baja y gutural, los acompañó mientras eran tragados por la oscuridad. El último en desaparecer fue Juan, quien, antes de ser arrastrado por completo, alcanzó a gritar: «Esto no puede estar pasando». La figura encapuchada se quedó sola en el claro, observando cómo el bosque recuperaba su calma. La bicicleta volvió a caer al suelo y el agujero se cerró como si nunca hubiera existido. Todo quedó en silencio, pero el horror estaba lejos de terminar. Juan abrió los ojos de golpe, jadeando por aire. Se encontraba en total oscuridad, con un sabor metálico en la boca y un frío indescriptible recorriendo su cuerpo. El suelo bajo él era húmedo y pegajoso, y el eco de su respiración resonaba como si estuviera en una cueva.
Intentó levantarse, pero sus piernas seguían temblando, incapaces de sostener su peso. «Hola». Su voz sonó débil, casi ahogada por el silencio opresivo. Un leve gemido a su derecha lo hizo girar rápidamente. Tanteando con las manos, sintió una figura conocida. «José». «José, despierta, por favor», dijo, sacudiéndolo con desesperación. José abrió los ojos lentamente, confundido y asustado. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», respondió Juan mirando a su alrededor, aunque no podía distinguir nada en la oscuridad absoluta. Poco a poco, otros sonidos comenzaron a llenar el espacio. Pasos, sollozos y murmullos apagados. Juan reconoció las voces de Fernanda y Miguel. Gatearon hacia ellos, abrazándose en un intento desesperado de encontrar consuelo en su unión. «Esto no puede ser real», murmuró Miguel con los ojos desorbitados. Estamos muertos, ¿verdad?» «Cállate», gritó Fernanda con lágrimas corriendo por su rostro. «No estamos muertos, no podemos estar muertos». Pero antes de que alguien pudiera responder, un crujido seco resonó en la distancia. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Los sonidos comenzaron a multiplicarse, acercándose lentamente. Pasos arrastrados, como si algo estuviera avanzando hacia ellos, acompañado por un sonido húmedo y viscoso. «¿Qué es eso?», susurró Fernanda, aferrándose al brazo de Juan. La respuesta llegó en forma de una luz tenue que iluminó el espacio. El resplandor provenía de una antorcha colocada en la pared de lo que ahora se veía como un túnel de piedra húmeda y resbaladiza. A medida que la luz se hacía más intensa, pudieron distinguir las paredes cubiertas de marcas, grabados y manchas oscuras que parecían sangre seca. «Es como una cripta», dijo José mirando a su alrededor con horror. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Fernanda temblando incontrolablemente. «Porque esto es donde pertenecen los culpables». La voz resonó desde las sombras y todos giraron hacia la fuente del sonido. La figura encapuchada estaba allí, pero su apariencia había cambiado. La capucha seguía cubriendo su rostro, pero su cuerpo parecía más descompuesto, con pedazos de carne colgando de sus extremidades y un hedor que inundó el aire, haciendo que todos se taparan la nariz. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Juan con una mezcla de rabia y terror. La figura avanzó lentamente, sus pasos resonando en el túnel. «Quiero justicia. Quiero que sientan lo que yo sentí». Fernanda comenzó a llorar de nuevo, sus rodillas cediendo bajo el peso de sus emociones. «Fue un accidente. No sabíamos qué hacer». «¿Accidente?», repitió la figura, su voz llena de desprecio. «¿Enterrarme como si fuera basura también fue un accidente?». El suelo bajo ellos tembló y gritos distantes comenzaron a llenar el aire. Las paredes se agrietaron, dejando salir una sustancia negra que se arrastraba lentamente hacia ellos. Era espesa, como alquitrán, y emitía un olor nauseabundo. No podemos quedarnos aquí», dijo Miguel tirando de Fernanda para que se levantara. «Tenemos que movernos». Sin pensarlo dos veces, los cuatro comenzaron a correr por el túnel, sus pasos resonando con desesperación. La figura encapuchada no los siguió, pero su voz los perseguía, rebotando en las paredes. «No importa a dónde vayan, nunca podrán escapar de esto». El túnel parecía interminable y cada paso los llevaba más profundo en un laberinto de pasajes oscuros y claustrofóbicos. El aire se hacía más pesado y cada respiración era una lucha. De repente llegaron a una bifurcación, dos caminos oscuros que parecían igual de amenazantes. «¿Cuál tomamos?», preguntó Juan tratando de mantener la calma. «No lo sé», gritó José, mirando de un lado a otro con desesperación. «No sé qué hacer». Un grito desgarrador interrumpió su discusión. Provenía del túnel de la izquierda. «Es una trampa», dijo Miguel retrocediendo. «Quieren que vayamos hacia el peligro». «¿Y qué otra opción tenemos?», respondió Juan. Antes de que pudieran decidir, la sustancia negra comenzó a aparecer detrás de ellos,
avanzando lentamente, pero con una intención clara de atraparlos. «¡Vamos por la derecha!», gritó José, corriendo hacia ese túnel. Los demás lo siguieron, sus corazones latiendo con fuerza mientras el túnel se volvía más estrecho y oscuro. El suelo se volvió más irregular y varias veces tropezaron, cayendo al suelo y arañándose con las rocas afiladas. Finalmente, llegaron a una cámara amplia, iluminada por varias antorchas en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, y sobre ella, algo que los hizo detenerse en seco. Era el cadáver del niño, aún vestido con la ropa que llevaba la noche del accidente. Pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba intacto, como si nunca hubiera sido enterrado, y sus ojos estaban abiertos, mirándolos fijamente. «Esto no puede estar pasando», murmuró Fernanda, retrocediendo. De repente las antorchas se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad total. Un susurro frío llenó la habitación. «Ahora es su turno. Desenlace. El precio del silencio». Cuando las antorchas volvieron a encenderse, el cadáver del niño ya no estaba sobre la mesa. En su lugar había una pila de objetos familiares: la pulsera de Fernanda, el reloj de Juan, la gorra de Miguel y la billetera de José. Cada uno de ellos reconoció su pertenencia como si estuvieran siendo marcados. «¿Qué significa esto?», preguntó Fernanda, su voz temblando de miedo. Antes de que alguien pudiera responder, la figura encapuchada apareció al otro lado de la habitación, con su presencia dominando el espacio. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, sombras indistintas comenzaron a tomar forma. Figuras humanas con rostros desfigurados, ojos vacíos y movimientos antinaturales. «¿Creyeron que podían ocultar la verdad?», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco interminable. «¿Que nadie buscaría justicia por lo que hicieron? No queríamos hacerte daño», gritó Juan, dando un paso adelante. «Teníamos miedo, no sabíamos qué hacer». «Tuvieron opciones», respondió la figura, su tono lleno de desprecio. «Pero eligieron la más cobarde. Me dejaron en esa zanja como si mi vida no tuviera valor. Era un accidente», sollozó Fernanda cayendo de rodillas. «No lo hicimos a propósito». La figura se inclinó hacia ella, su rostro aún oculto bajo la capucha. «Un accidente es lo que pasó esa noche, pero lo que hicieron después, eso fue una elección». De pronto, las sombras detrás de la figura comenzaron a moverse, acercándose lentamente a los 4 amigos. Uno de ellos, con las manos deformadas y los dientes afilados, tomó a Miguel por el brazo. «No, suéltame», gritó Miguel, luchando desesperadamente mientras la sombra lo arrastraba hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron en la cámara hasta que se apagaron por completo. «¡Miguel!», gritó José intentando correr tras él, pero otra sombra lo detuvo, bloqueando su camino. La figura encapuchada levantó una mano y las sombras se detuvieron. «No hay redención para ustedes, pero puedo ofrecerles una salida». «¿Qué salida?», preguntó Juan con la voz rota por el miedo. «La verdad», respondió la figura. «Confiesen lo que hicieron, lleven el peso de sus acciones al mundo real». «No podemos hacer eso», gritó Fernanda sacudiendo la cabeza. «Si lo hacemos, nuestras vidas estarán arruinadas». «Sus vidas ya están arruinadas», replicó la figura, señalando las paredes de la cámara, que ahora mostraban escenas de la noche del accidente. El impacto, los cuerpos temblorosos de los 4 amigos y el momento en que dejaron al niño en la zanja. La culpa los ha perseguido desde entonces y lo seguirá haciendo hasta que consuman su última bocanada de aire. José, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Lo haremos, contaremos todo». «No hables por todos», gritó Fernanda, aferrándose a su propio cuerpo como si intentara protegerse. «No puedo,
no puedo hacerlo. Juan miró a Fernanda y luego a José. Su voz fue apenas un susurro. Ella tiene razón. Si confesamos, perderemos todo. Ya lo hemos perdido, respondió José con una rabia desesperada. ¿No lo ves? Esto no se trata de lo que podemos salvar, es lo que debemos hacer. La figura encapuchada observó en silencio, mientras los amigos discutían entre ellos. Finalmente Fernanda gritó: «No, yo no voy a confesar, no voy a perder mi vida por esto». Las sombras, como si hubieran estado esperando esa respuesta, comenzaron a moverse de nuevo. Una de ellas se abalanzó sobre Fernanda, quien gritó con todas sus fuerzas mientras era arrastrada hacia las tinieblas. Su voz se apagó rápidamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. Juan y José quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. «Ustedes deciden», dijo la figura dando un paso atrás. «O enfrentan la verdad, o enfrentan el mismo destino que sus amigos». Juan cerró los ojos, respirando profundamente. Su mente estaba dividida entre el miedo a lo que les esperaba y la posibilidad de redención. Finalmente, miró a José y asintió. «Lo haremos». José dejó escapar un suspiro de alivio y miró a la figura. «Confesaremos todo». La figura no respondió, pero las sombras comenzaron a retroceder, fusionándose con las paredes de la cámara. La luz de las antorchas disminuyó lentamente, hasta que la habitación quedó completamente oscura. Cuando Juan y José abrieron los ojos de nuevo, estaban en la carretera donde todo había comenzado, con el amanecer pintando el cielo de tonos anaranjados. A su lado, las pertenencias de Fernanda y Miguel estaban cuidadosamente apiladas, como si fueran un recordatorio de lo que habían perdido. Sin decir una palabra, ambos comenzaron a caminar hacia el pueblo. Sus pasos eran pesados, pero había una determinación en sus rostros. Sabían que lo que les esperaba no sería fácil, pero también sabían que ya no podían seguir viviendo con la culpa. Al llegar a la comisaría, cruzaron miradas y finalmente dieron el primer paso hacia la verdad. Unos días después, los titulares de los periódicos locales hablaban del accidente ocurrido años atrás y la confesión de los responsables. La comunidad estaba dividida entre el shock y el alivio de que finalmente se hiciera justicia. Sin embargo, en las noches más oscuras, Juan y José aún sentían una presencia. Una sombra que los observaba desde las esquinas, como si el pasado nunca los fuera a dejar ir del todo.